Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Días en la cocina de todos ustedes. Créanme que este pan no puede faltar en su mesa navideña, así que vámonos a la receta. Lo primero que tenemos que hacer es que vamos a hacer nuestra levadura, la vamos a poner a fermentar para ponerla lista cuando empecemos a hacer nuestro pan. Y lo vamos a dejar reposando tapado. También vamos a tener que agregarle mantequilla a nuestro molde por todos lados. Es mantequilla derretida. Y le vamos a tener que poner un papel encerado encima. Ya sabes que todos los ingredientes te los dejo en la cajita de la información para que encuentres los ingredientes exactos. Por si alguno se me escapa, ya sabes que ahí está la receta completa. Y también tenemos que engrasar nuestro papel encerado. Enseguida vamos a poner en nuestra batidora la miel, la levadura, la leche tibia, la mantequilla derretida y la sal. Y vamos a incorporar nuestros huevos. Recuerda que todos los ingredientes te los dejo en la cajita de la descripción. Enseguida vamos a agregar una parte de la harina y la vamos a revolver. Agregamos el resto de la harina y seguimos batiendo nuestra mezcla. No creas que te va a quedar una forma como pan, parece más que nada como la forma de un pastel. De estas recetas de Sally Lunn hay muchísimas y yo te estoy dando una de ellas, que es muy diferente a la original, pero créeme que queda igual de deliciosa y queda estupenda como pan tostado. Solange Bouillon, quien debido a la falta de familiaridad de sus colegas con la pronunciación francesa, se hizo conocida como Sally Lunn. Así es como debe de quedar nuestra masa. La vamos a dejar reposando en nuestro molde de batidora por 1 hora. La vamos a cubrir y la vamos a dejar en un lugar cálido a que doble su volumen. Ya que ha subido su volumen, prácticamente el mío tardó como 3 horas. Lo vamos a vertir en nuestro molde. Yo en esta ocasión usé un molde cuadrado, pero por lo regular va en un molde redondo. Con nuestras manos engrasadas lo vamos a ir acomodando de una forma pareja para que crezca parejito nuestro pan en las esquinas y todo alrededor. Y nuevamente lo vamos a dejar reposando entre 1 y 2 horas en un lugar cálido. Sally Lunn había llegado a Inglaterra con una habilidad única para compartir. Comenzó a hornear un rico y generoso bollo de brioche similar a los panes festivos franceses. Lo vamos a hornear a 180 grados centígrados entre 40 y 45 minutos o cuando tú veas que insertes un palillo y este salga totalmente limpio. Enseguida lo vamos a embarrar con 2 cucharadas de azúcar y leche. Y como pueden ver amigos, vean nada más, yo sé que ahorita no ayuda mucho la luz porque se nos fue la luz y esta es la consistencia de nuestro pan. Créeme que queda delicioso. Y pues bien amigos, ya saben que si esta receta les gusta, suscríbete en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Nos vemos el próximo viernes. Bye bye.